Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar acá también. Sin duda todos hacemos esfuerzos porque sabemos que las cosas que hacemos tienen un sentido, tienen un valor, y en el reino de Dios ninguna cosa pasa por casualidad, y tenemos la convicción y la fe de que Dios está al control. Amén. Entonces vamos a orar para poner delante del Señor este tiempo. Si me permiten quitarme la mascarilla. Estamos con buena distancia, entonces no vamos a tener problema. Vamos a inclinar nuestro rostro. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él merece ser honrado en esta noche. Él es el invitado, realmente el invitado especial. Ese por quien usted ha venido, por quien yo estoy aquí, por quien mi esposo también, teniendo un accidente reciente, para la gloria de Dios está bien. Y pues lo material uno sabe que el Señor es el que se encarga. Señor, queremos darte a ti toda gloria, toda honra. Padre, nuestras vidas te pertenecen. Somos propiedad de Cristo aquí en la tierra. Y desde este lugar, Señor, y desde esta plataforma en la que tú me permites estar, con la autorización de tu siervo, el pastor de esta congregación, yo vengo tomando autoridad en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, y ordenándole a todo, Señor, lo que se mueve en el ambiente, Señor, alinearse a la obediencia de Cristo. Declaro que cada una de las personas que están en este lugar, que ha entregado su vida a Jesucristo, son pertenencia de Cristo, están sellados y desde la planta de los pies hasta su cabeza son propiedad de Cristo, y el enemigo no tiene arte ni parte, no tiene derecho, no tiene legalidad. Declaro que las personas que están en este lugar reconocen en esta hora, sean niños, sean jóvenes, sean gente adulta, sean adultos mayores, reconocen y entran en un entendimiento y en una comprensión de la dimensión espiritual, de la dimensión física, de la dimensión psicológica, y de que sus vidas han sido pactadas por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, el enemigo no tiene derecho a tocarlas. Podrá tratar de influir, podrá tratar de molestar, pero no tiene derecho para robar ninguna de las vidas que está en este lugar. Declaro que desde este lugar sale luz a la comunidad, sale bendición a la comunidad, y que más bien muchos vendrán para recibir de la bendición, de la luz, del amparo que tú tienes, Señor, en este lugar plantado, y que muchos, Señor, vendrán a recoger agua, Señor, fresca, a recoger, Señor, lo que tú vas a dar a través de esta obra para bendición de toda la comunidad, y que cualquier obra de las tinieblas que se mueva en el ámbito espiritual, en este sector, en esta zona, se sujeta en el nombre de Jesús a la obediencia de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Si podemos proyectar la presentación. Bien, el tema, hermanos, hermanas, que tengo para ustedes en este día es un tema de salud mental. Mi área es el área de la psicología, y desde casi 30 años estoy viendo gente en sus diferentes momentos de la vida. Me toca verlos desde que están pequeñitos. Hay algunos que me los vuelven a traer cuando están adolescentes. Hay otros que vienen incluso, ¿verdad?, cuando ya están más grandecitos, porque gracias a Dios la gente se encariña con uno, le toma confianza, y ustedes saben que todos necesitamos un alguien con quien hablar. Un alguien que nos preste los oídos un rato de vez en cuando para nosotros descargar mucho de eso que tenemos por dentro, y que algunas veces no nos animamos a decírselo a otra persona. Sentimos tal vez que el esposo se va a agobiar, que los hijos se van a preocupar. Viajamos con una serie de cargas por dentro que solo realmente el Espíritu de Dios conoce. Y que sin duda muchas de ustedes, mujeres, hombres muy fuertes, niños incluso, que sufren circunstancias en sus escuelas duras, que muchas veces han callado, han guardado silencio, precisamente para no ser regañados, porque saben que tal vez sus papás los van a regañar, y que sus papás quieren que se comporten de cierta manera, y tal vez los niños no lo logran por algún trastorno o alguna situación especial que tal vez ni siquiera los papás identifican.
pero que finalmente se acumula un montón de carga, un montón de estrés y se hace algo tan duro, tan pesado que en algún momento detona. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser libres, libres en todos los ámbitos y en todas las dimensiones, porque para eso Él pagó un precio. Y fue un precio muy, muy alto. Entonces, en esta noche, lo que nosotros vamos a tocar, aunque el tema principal no es exactamente el suicidio, pero estadísticamente hay una relación muy alta entre las ansiedades, las depresiones y el suicidio. Y aunque gracias al Señor no todas las personas llegan a esta última situación, pero sí hay demasiada gente que está cargando con ansiedad. Y la ansiedad se convierte casi que en ese tormento continuo con el que vamos viviendo la vida. Y es que resulta, hermanos, que no solamente depende, quisiera, disculpen que me digan hasta qué hora tengo tiempo, porque no quiero extenderme más del tiempo que ustedes tienen presupuestado. Son las 7:12. Ok. Entonces, en ese sentido, les decía que estas situaciones, este estrés, estas cargas que nosotros llevamos, se me cierra aquí la presentación, ok, van haciendo que pues obviamente nuestra salud mental se deteriora, porque todos tenemos un límite. Y aunque algunas personas tienen bastante alto su límite, no es posible que logremos sobrevivir a tanta velocidad con la que la vida nos va llevando. El ser humano no fue diseñado para viajar a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz viaja la luz. El ser humano fue diseñado para viajar a otro ritmo y para afrontar una cantidad límite de situaciones y de adversidades. Pero toda esta complejidad del mundo social que vivimos y de la jungla en la que estamos, de concreto y de situaciones que vivimos a cada rato, nos van llevando en una escalonada y cuando usted menos siente está metido como en un torbellino. Entonces ahí empieza la ansiedad. Vamos a ir a la primera lámina. Les voy a hablar un poquito de cómo está la situación en Costa Rica. En este momento, la salud mental de las personas puede estar determinada por varios factores, los personales, los sociales, los biológicos. Todos tenemos, como les dije, una parte biológica que nos ayuda y algunas veces esa parte biológica más bien es nuestra debilidad, porque si nosotros tenemos familiares, papás, mamás que tienen trastornos por ansiedad, por obsesiones, por fobias, por depresión, es muy probable que nosotros también tengamos una propensión. Sin embargo, para eso estamos acá en la iglesia, porque entendemos que espiritualmente lo espiritual tiene una autoridad y un poder mayor que todo lo que funciona en el ámbito natural. ¿Y cuántas personas por fe no se han sanado? ¿Cuántas personas por fe no han superado circunstancias? Y por fe muchas personas han alcanzado cosas que ni siquiera esperaban que pudieran alcanzar, ¿sí o no? Entonces no le podemos restar el crédito. También hay factores económicos, factores culturales que pueden influir positiva o negativamente en esa salud mental. En el periodo 2018 a 2020 se recibieron aproximadamente 835,000 consultas por trastornos mentales en Costa Rica y del comportamiento, según el estado de la salud en Costa Rica. De estos, la depresión es el principal problema de salud mental según los datos de la Caja, en ese orden que ustedes lo ven ahí. Depresión, intentos de suicidio y suicidio, porque una cosa son los intentos. Se dice que por cada intento hay al menos, por cada suicidio hay al menos 10 personas que intentaron el suicidio. Trastornos como el bipolar, la esquizofrenia, la ansiedad y los ataques de pánico han sido de esos que la gente ha reportado a través de la consulta. Pasamos a la siguiente. El estado de la situación es que para el año pasado, no hace ni un año, en octubre del 2020, precisamente por todo lo que tiene que ver con la situación de la pandemia, esos indicadores se incrementaron increíblemente.
Estamos hablando de que el 61% de los costarricenses manifestó síntomas de depresión en un estudio realizado por la Universidad Nacional, la UNED, la Caja y el Ministerio de Salud. Esto sin duda tiene que ver con todo el estrés que desató la pandemia, no solamente por el temor a contagiarse, sino por todo lo demás. Pérdidas de trabajos, pérdidas de negocios, pérdidas de personas, todos los temores que se desataron, este incremento de las noticias y de la información, la obsesividad de la gente para saber cuántos casos se están reportando hoy, cuántos se murieron, cuántos hay en mi sector, si alguien en mi familia lo contrajo, etcétera, etcétera. Todo eso altera la salud mental de la gente. La siguiente. Veamos esa gráfica. En esa gráfica que es propia de ese estudio, vemos en una primera, dice la adherencia a las medidas de protección, esa no nos interesa para esta charla, sino la tercera, donde dice depresión, en un 62.2 en mujeres y en un 58.8 en varones. Según este estudio, aumentó 50% desde el inicio de la pandemia y hasta octubre. O sea, estamos hablando de un incremento muy elevado. Y un 43% de esa población presentó sintomatología asociada con el estrés, que es la que sigue después de la depresión. Ahí lo vemos. Y directamente relacionada con lo que llamamos ansiedad generalizada severa. La que sigue. Vamos a describir rápidamente qué vamos a entender por ansiedad y depresión. La ansiedad la vamos a entender como ese estado en el que usted comienza a sentirse inquieto, empieza a sentirse de alguna manera alterado, con pensamientos que en su mayoría son de una preocupación, pero no es una preocupación normal, sino que usted comienza a tener más recurrencia de ideas en las que usted siente que algo malo puede pasar. Entonces todo su sistema de defensa y de alerta se activa, porque si yo sé que afuera hay un peligro y ese peligro es inminente, mi sistema está diseñado para que yo me defienda. Entonces comienzo a segregar adrenalina, comienzo a segregar otras sustancias que me preparan para defenderme. Sucede que si yo tengo ese sistema disparado por más de cierta cantidad de tiempo, puede generarme otros problemas. ¿Por qué? Porque ese sistema está diseñado como un sistema, por ejemplo, de electricidad que se tiene que encender y se tiene que desactivar. No está diseñado para estar encendido permanentemente. Si eso sucede, supera los umbrales y por supuesto que nos vamos a enfermar. Entonces, ¿qué vemos en las sensaciones que las personas experimentan? Inquietud, respiración acelerada, sudoración, taquicardia, esos son los síntomas que por lo general se presentan. Pueden haber otros. Hay personas que presentan trastornos de estómago, hay personas que presentan dolores musculares, jaquecas, se les activan las migrañas a los que son migrañosos, náuseas, o sea, los síntomas pueden ser de muchos tipos. Estamos hablando de los síntomas de ansiedad comunes. Hay personas que ya por ansiedad desarrollan otros síntomas, comen uñas, se jalan el pelo, comienzan a desarrollar tics o bien se les comienzan a generar otro tipo de alteraciones, por ejemplo de la piel o de caída de cabello, etcétera, etcétera. Ustedes súmenle porque esto, aunque termina siendo una enfermedad, pero mucho se desata por el exceso de preocupación. Es como si tuviéramos el acelerador apretado, por decirlo así. Imagínense ustedes lo que sucede si ustedes tienen permanentemente durante varias horas el acelerador de su vehículo ahí, ¿verdad? El pie metido. La depresión la vamos a entender como un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y esa tristeza se va incrementando cada vez más. La persona va a experimentar una sensación como de vacío, de angustia, de que hay algo que está pasando y dentro de esa tristeza se siente como un sentimiento de pérdida. De hecho, la depresión está muy relacionado con eso.
hay pérdida. Puede ser una pérdida real o puede ser un sentimiento de pérdida o una presunción de que algo puede perderse. Y eso me puede, obviamente, la intensidad de la ansiedad me puede terminar desatando también depresión. Vamos a tener desmotivación, agotamiento mental, falta de energía, menor rendimiento, dolor muscular. Un día de esto recibí, de hecho, una chica adolescente que súper deportista, súper activa, una muchacha súper emprendedora en el colegio, está que en este momento no quiere salir de la casa, ya dejó de hacer deportes, no quiere comer, un montón de síntomas que se le fueron acumulando a lo largo de toda la pandemia y hoy día está en una situación en la que está teniendo que recurrir a soporte farmacológico porque la situación la ha ido llevando cada vez más a una situación fisiológica y mental más deteriorada. Y estamos hablando de una persona joven. Entonces, los niños tampoco escapan de esto y vamos a verlo dentro de un momentito. Datos por grupos, la que sigue. Las poblaciones en ese estudio que les estoy refiriendo de 36 a 40 años y de 51 a 55 presentaron puntuaciones más altas en estas escalas de las que estamos hablando. Y en el caso de entre mujeres y hombres, las mujeres obtienen puntuaciones superiores a los hombres en estas medidas: ansiedad, depresión, calidad de vida profesional, miedo, impacto psicológico y psicosocial. ¿Por qué razón las mujeres tendemos a ser más propensas? Bueno, porque nuestro cerebro funciona diferente. El cerebro nuestro funciona más integrado, entonces la parte de los pensamientos se conecta mucho con la parte de los afectos y por esa razón es que, ¿verdad?, estamos pensando demasiado y eso nos afecta, ya nos da colitis y gastritis y dolor de aquí porque no logramos algunas veces distinguir y hacer una sana separación y afrontamiento de la ansiedad. A la que sigue. Ahora, vamos a ver aquí y vamos a tocar el primer punto, hermanos. ¿Será importante lo que nosotros pensamos? ¿Por qué será que la Escritura insiste tanto en que nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos? En que debemos ser personas que seamos sabios administradores de las cosas que pensamos. Si vemos los pensamientos como el conjunto de ideas que nosotros mismos producimos, y esa producción de ideas se puede dar a partir de lo que yo oigo, de lo que yo veo, de lo que me dijeron, porque nosotros no somos seres inertes, respondemos a las cosas que estamos oyendo, a las cosas que estamos viendo y vamos a producir pensamientos, ideas que algunas veces, según esté nuestra condición, se alteran. Entonces me dijeron así y yo lo hice así, porque estoy alterada y como estoy alterada empiezo a reaccionar y ya me da la sudoración y ya me da la taquicardia y ya siento que seguro algo va a pasar y que se murió y que entonces desato toda una respuesta a nivel orgánico, a nivel fisiológico que naturalmente también afecta mis sentimientos. ¿Por qué? Porque lo que pienso afecta mi emoción y mi emoción altera mi conducta. Entonces ustedes van a ver, ¿verdad?, que la mamá, bueno, un caso como el que me sucedió a mí hoy, ¿verdad? Por supuesto, yo me pregunto, bueno, mi esposo, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Ok, muy bien. ¿Qué hacemos? Empiezo a fabricar la posible solución para estar con ustedes acá esta noche. Entonces, aquí es donde vemos cómo nuestros sistemas adaptativos tienen que ayudarnos en el momento en que se presenta la crisis, porque la crisis va a venir. Tarde que temprano, la crisis, hermanos, está presente en todo lugar, en cualquier país donde usted viva, en cualquier edad en la que usted se encuentre. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces de afrontar la crisis, porque Él prometió estar con nosotros en la crisis, pero Él no dijo que no vamos a tener crisis. ¿Cierto? Vamos a tener crisis académicas, crisis de salud, vamos a tener crisis familiares y la voluntad de Dios en primera instancia es que usted
sepa qué es lo que va a pensar. Dice Proverbios 27, en el versículo 7, en la primera parte, porque tal es el pensamiento, tal es él. Porque tal es el pensamiento, tal es ella. O sea, lo que usted piensa habla de quién es usted. Por eso es que si usted no sabe bien qué es lo que va a poner en su cabeza, qué es lo que va a poner en su mente, entonces usted no está administrando adecuadamente lo que deja entrar. Todos tenemos que poner frenos, todos tenemos que poner altos. Si no logramos hacer eso, entonces nosotros no estamos discriminando. Usted no deja entrar a su casa a todo el mundo. Usted tiene que discriminar qué es lo que usted va a dejar entrar a su vida, qué es lo que usted va a dejar de entrar a su mente. Usted me dirá, bueno, hermana, pero no puedo dejar de oír noticias. Bueno, puede buscar otra forma como informarse. Yo no veo noticias, por ejemplo. Necesito estar muy equilibrada para muchas cosas como para desequilibrarme de esa manera. Mejor las busco, las leo, busco medios serios informativos que realmente yo pueda sentir que están dando una información balanceada, porque lamentablemente hoy día también sabemos que, ¿verdad?, hay desinformación de muchos tipos. Entonces todos tenemos que saber qué hacer. Usted está en el colegio, usted tiene que saber con quiénes se va a juntar, de quiénes va a recibir información, quiénes van a ser sus personas de confianza, porque también sabemos que los filtros tienen que existir. Seguimos. ¿Cómo enseña la Biblia a afrontar la ansiedad y la depresión? En primer lugar, trabajando con la mente, y no lo digo yo. Vean lo que dice acá en Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Y vean que la palabrita no está ahí como maquillada. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Inmediatamente el Señor dice, eso que a usted le angustia, eso que a usted lo agobia, usted lo está sintiendo, pero no se lo deje. Échemelo a mí. Imagínense que usted venga ahí por una de esas cuestas, una de esas calles, con una de esas cargas, ¿verdad?, que son bien pesadas, y usted dice, no, ya no, aquí la voy a tener, ¿verdad? O me siento en la calle o me siento en la carga, pero ya yo no puedo llevar. Y alguien pase por ahí con un camión y le diga, échela aquí. ¿Qué dice usted? Dios dice, échemelas a mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros llevando tanta carga? ¿Cómo no vamos a estar sobrecargados y cómo no vamos a empezar a alterar nuestro cuerpo si nosotros no estamos confiando en que Él dice que tiene cuidado? Él va a tener cuidado. Yo no sé cómo, porque Él no me está descubriendo ya el plan y me está diciendo, mire mamita, lo que ustedes perdieron ahora en ese choque, yo ya lo tengo ahí acreditado en la cuenta. Gracias a Dios mi esposo no fue el responsable, pero de todas formas uno no sabe hasta cuándo el seguro va a hacer la reposición. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es confiar. Mi trabajo es creerle a Él. Mi trabajo es seguir adelante y esperar a que se haga su voluntad y confiar en su bendición y en su justicia. Dice además en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos si no sean reconocidas. Y vean lo que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y ¿qué? Y vuestros pensamientos. Dios nos está revelando cuál es la fórmula del cielo. Si usted y yo decidimos no creerla, eso ya corre por nuestra cuenta. Pero Dios lo está revelando para que usted y yo, teniendo la revelación de lo espiritual, tengamos poder de reposar, tengamos poder de descansar, tengamos poder de no permitir que estas preocupaciones nos roben el sueño. Vean, hay personas que ya no duermen, hay personas que ya no comen, porque están permitiendo que tantas preocupaciones su sistema propio las quiera procesar, y no es tan fácil procesar tantas cosas a la vez.
El ser humano no fue hecho para eso, Dios no lo diseñó así, sino que Él lo diseñó para que nosotros aprendamos a creerle a Él, aprendamos a confiar en Él. Y por esa razón es que las personas de fe pueden sobrellevar mucho mejor ciertas crisis. Seguimos adelante. Vamos entonces a decir que la resiliencia es una habilidad, es una capacidad psicológica impresionante. Todos deberíamos procurar ser resilientes. ¿Qué es una persona resiliente? Una persona que tiene la capacidad para hacer lo que esa plantita que está ahí, ese dibujito no está ahí por casualidad. En medio de la crisis y en medio de la adversidad, la resiliencia hace que usted salga, que usted desarrolle potencial y fuerza para sacar fuerza de la debilidad. Cuando una persona, cuando un niño es resiliente, puede estar viviendo bullying de pronto en la escuela, pero el niño con el soporte que le dan los padres, con el soporte que recibe, porque obviamente las personas pequeñas necesitan soporte, necesitan acompañamiento, necesitan consejo, necesitan amor, es muy probable que ese niño logre sobrellevar y que se empodere, pero con el empoderamiento de verdad, no con el que nos venden por ahí, ¿verdad? Que es una forma de violencia. No, con ese empoderamiento que Dios da para decir, yo valgo mucho. No voy a permitir que estas burlas o que esas situaciones hagan que yo me crea que soy cualquier cosita. No, yo valgo mucho, valgo el amor de Dios, valgo la sangre de Cristo y mis papás están conmigo en esto apoyándome. Entonces, asimismo, todos nosotros, cuando le decimos al enemigo, ¿sabe qué? Yo tengo un papá que me ama, yo tengo un papá que no me va a dejar, Él va a responder por mí, Él va a sacar por mí esto. Usted podrá venir contra mí, pero se va a topar con Él. Cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, conforme dice la Escritura, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso, hermanos, es una iglesia de avanzada. Eso es una iglesia que va, es una iglesia que avanza, es una iglesia que penetra. No es una iglesia que se retrae, no es una iglesia que se esconde, no es una iglesia que se intimida. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una iglesia que empuja las puertas y las puertas se caen. Entonces, si nosotros no tomamos una posición en Dios, que es la posición que Él espera de su iglesia, por supuesto que el enemigo nos va a venir a amedrentar, nos va a venir a asustar y va a lograr que nosotros nos desequilibremos. Pero Dios nunca esperó, ni quiso, ni quiere que sea así. Vean lo que dice el estudio y por esa razón se las puse otra vez ahí. En este caso de la resiliencia, que fue uno de los aspectos que también salió en la investigación, hay un factor inverso, o sea, entre más baja sea esa escala, quiere decir que menos resiliencia hay en la población. O sea, estamos hablando de que la población está teniendo pocas capacidades de afrontamiento, lo cual no está favoreciendo el que se reduzca el impacto. O sea, las capacidades de adaptación de la gente están en menos del 50%. Ahí tenemos un 42.4 en mujeres y un 42.6 en varones. En realidad está muy parejo, ¿verdad? Unas milésimas ahí, un valor porcentual. Entonces quiere decir que estamos en 40 aproximadamente y eso significa que entonces hay un 60% que nos está superando. Que eso no sea con la iglesia. Amén. La que sigue. Bien, vamos a decir entonces que en esto los padres de familia tenemos que estar muy atentos porque la salud mental de nuestros hijos está en juego. Usted tiene que estar doblemente fortalecido si usted es una persona que tiene niños, que tiene adolescentes. No significa que usted no sufre. Tampoco se vale que escondamos las emociones y demos la apariencia de que nada me pasa. Yo soy el hombre de hierro, la mujer de hierro. No, somos humanos. Pero en nuestra humanidad tenemos capacidad de afrontar y eso es lo que nuestros hijos tienen que ver. ¿Cómo afronta mamá los problemas? ¿Qué hace papá frente a las crisis?
Sobre todo si mamá y papá son creyentes, porque si mamá y papá son creyentes la expectativa es más alta. No me sucede lo mismo cuando yo atiendo chicos que son hijos de papás no creyentes, que ellos saben que sus papás hacen un montón de tortas y aunque los decepcionan, de ahí no saben esperar otra cosa, a cuando atiendo hijos de papás creyentes. Ellos sí esperaban que sus papás actuaran diferente. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos niños que nos ven, niños que esperan resultados también a la altura de un hijo de Dios, no de un superhéroe. No nos equivoquemos, el único superhéroe aquí es Cristo. Amén. Somos personas humanas hechas por Dios a su imagen y a su semejanza, pero con el poder de Él tenemos la capacidad para afrontar, para saber nosotros entender la circunstancia y enfrentarnos a ella. ¿Qué cosas, por ejemplo, han afectado a los niños? Todo el distanciamiento social, ¿verdad? El tema de la soledad, porque obviamente pues hay algunos que tienen hermanitos y qué dicha y qué bendición porque de pronto se ven ahí entre las familias, pero hay otros, sobre todo en el área de San José, que son niños solitos, que son hijos únicos, que están metidos en casas o en lugares donde ellos casi los papás desarrollaron una paranoia terrible y ni siquiera los llevaban al parque. O sea, ha sido una cosa donde realmente es abrumante. ¿Por qué? Porque el niño necesita espacio, necesita aire libre, necesita juego, necesita interacción social. Entonces todo esto ha venido a afectar muchísimo la salud mental también de los pequeñitos. Seguimos adelante. Vean, tanto es así que en Costa Rica en el 2019 hubieron 285 casos de menores en el tema, ¿verdad?, de intoxicaciones o de tendencia suicida. Y en el 2020 aumentó a 412, o sea, casi, ¿verdad?, como más de 200 casos, no, un poquito menos de 200 casos por arriba, pero estamos hablando de que es una cifra muy significativa. Entonces, esto nos habla de estrés en la población, esto nos habla de que las capacidades de afrontamiento están falseadas. En el caso, por ejemplo, de los adultos, pasamos de 1.323 casos de tentativas de suicidio en todas las edades a 2.283 en el 2020, es decir, 960 casos más en el 2020 que en el 2019. Entonces, esto nos tiene que dejar a nosotros la alerta, hermanos, de que en efecto, al incrementarse toda esta angustia, toda esta ansiedad, todas estas depresiones, las personas también en algunos casos sienten, ¿verdad?, que en efecto ya no pueden más. Y ahí es donde algunas lamentablemente atentan contra su vida y algunas logran que la tentativa llegue realmente a culminar con una lesión o un daño que termina siendo letal. Veamos ahí lo que dice para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Una persona que intenta suicidarse no es que se quiere morir necesariamente. No es que quiere hacerse un daño y sufrir y qué bueno, ¿verdad? Soy masoquista y lo voy a hacer así. Lo que esa persona en esencia quiere es ya no sufrir más. Lo que esa persona quiere es alejarse de eso que es tan abrumador, que siente que no lo puede sobrellevar y que no hay nadie que lo pueda ayudar. Vean qué doloroso. La persona siente que no hay salida, que no hay una persona realmente a su lado, confiable, a la cual ella pueda ir en busca de ayuda y que realmente le pueda ofrecer esa ayuda. Obviamente hay casos más patológicos, pero estamos hablando de los casos más regulares. Busca alejarse de algo que le aterra, por lo que se propina una lesión o un daño, y ese daño en grado variable puede terminar realmente con la vida.
¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué la gente llega ahí? Vean, en algunos casos puede ser por enfermedades mentales, estos son factores predisponentes o factores precipitantes. Principalmente, como ya vimos, el caso de la depresión, por la sensación de pérdida, la soledad y la angustia tan fuerte que se vive en algunos casos. Algunas enfermedades físicas también generan una propensión. Tal vez la persona siente que ya no merece la pena vivir, sobre todo cuando ha tenido un diagnóstico de una enfermedad que vaya a terminar siendo, que es terminal, por ejemplo. Factores de riesgo también como los económicos, ya vimos que con la pandemia y otras personas que tal vez anteriormente, no en caso de pandemia como el que hemos tenido, pero experimentan una pérdida económica, un negocio, quebraron, etcétera, y la persona decide terminar con su vida. Factores de riesgo también psicosociales, que son problemáticas familiares. Hay personas que tienen problemas con los hijos o problemas con el cónyuge y deciden quitarse la vida. Con compañeros de trabajo, problemas de alcoholismo, problemas de abusos de sustancias, violencia, son de los factores que se han encontrado que precipitan el que las personas tomen esta decisión. Diversos entornos culturales y sociales también pueden implicar. Hay zonas del país en las que hay una alta tasa de suicidios. ¿Por qué? Solo Dios sabrá. Puede ser algo espiritual, puede ser algo muy del sector, incluso hay lugares donde hay ciertas influencias, por ejemplo en ciertos países donde pasan muchos periodos largos de oscuridad por los temas climáticos, de frío, la gente entra mucho en depresión, incrementa mucho el consumo de ciertas sustancias, o sea, todos esos entornos, algunas veces pandillas, por ejemplo, eso es un factor de riesgo. Hay grupos que tienen sus ritos y dentro de esos ritos, ¿verdad?, puede estar hacerse daño y una de esas lesiones puede terminar en un acto que dañe la vida de la persona. En algunas culturas ustedes saben que hay actos religiosos donde las personas también, ¿verdad?, se sacrifican. Las modas, la música, por ejemplo, hay mucha música que invita a las personas. Hoy día incluso hay juegos que hacen que los jovencitos y que los niños incluso vean eso como algo normal. Hace un tiempo había salido uno donde se le hacía al niño toda una crónica de cómo tenía que ir haciendo paso por paso hasta colgarse. Y lo hacían como si fuera algo normal, un juego, y hasta bonito, con todo, ¿verdad?, muy diseñadito. O sea, no duden que hay gente mala, no duden que hay gente perversa y que hoy día la alta exposición a medios a edad temprana, sin una capacidad y sin una madurez pertinente, puede estar haciendo que nuestros chicos también vean información. Recuerden, ¿qué ponemos en la mente? Por nada usted guarde silencio. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer como factor de protección para prevenir el suicidio. No se quede solo, no se quede sola. Usted cuenta con la ayuda de Dios, sí, y eso es lo primero y lo más importante. Pero también Dios puso hermanos, también Dios puso pastores, también Dios puso personas a las que usted debe recurrir. Hay personas que han sido rescatadas en un momento, en el momento mismo en que ya se iban a suicidar, porque alguien llegó y les dio una palabra de aliento, porque alguien les dijo, vamos, no se preocupe, va a ver, todo va a salir bien. ¿Qué es lo que a usted le preocupa? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y tal vez la persona en ese momento pudo soltar aquello que llevaba y logró echar para atrás. Entonces vean cómo es importante pedir ayuda. Pida ayuda, de algún lado la ayuda vendrá. Pero es necesario que usted no se quede solo, que no sufra en silencio. Y para la congregación es importante que nosotros no ventilemos la información. Si una persona viene a nosotros con confianza, nosotros tenemos que saber cómo orientarla. Hay gente que le da miedo que le hablen de eso. Vean, lo más liberador es hablar de eso. Porque donde la persona habla de eso, estamos de alguna manera quitándole poder a todo lo que se mueve detrás de lo que ocultamente la persona está planificando. Hay veces que con solo escuchar
algo del otro, ya la persona captó que hay una puerta por la cual puede salir, que hay una opción a la cual ella puede recurrir. Entonces, escuchemos. Si ustedes tienen oficina de consejería, si ustedes tienen la línea, qué sé yo, el 911, a donde ocupen llamar, háganlo, pero no se queden solos. La que sigue. Jesús también atravesó por una profunda tristeza. ¿Habrá alguien aquí que diga, vea, es que lo que yo he vivido, yo creo que nadie? Es que lo que yo he sentido, a mí me parece que no hay persona que lo haya sentido, porque todo nosotros lo vivimos subjetivamente y todo tiene una importancia muy propia, porque en efecto yo no he estado en la piel de la otra persona. Yo no sé cuánto esa persona ha sufrido, yo sé lo que yo he sufrido. Si yo me comparo, digo, no, yo no he sufrido tanto como la fulanita, pero lo cierto es que estas personas experimentan una sensación tan intensa de sufrimiento. Y vean lo que dice la Escritura cuando Jesús dijo en Marcos 14, 34, 35, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué les deja ver eso a ustedes? ¿En qué condición emocional creen ustedes que estaba Jesús? Era un estado de profunda tristeza, podríamos decir de la depresión más honda. Tanto que él estaba tan profundamente entristecido que sentía que la muerte estaba cerca. ¿Cuántos aquí de pronto hemos sentido también que estamos así al punto del colapso? Tal vez nadie, Dios permita que así sea. Pero si ese fuera su caso algún día, no olvide lo que le estoy diciendo hoy. Jesús experimentó un dolor igual o mayor que el que usted está viviendo. Yo diría que mayor. Dice, quedaos aquí y velad. ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos? Vean que esto nos hace ver que hay un apoyo, una ayuda que los demás necesitamos, que estamos necesitando de los demás. Jesús le pidió a ellos, quédense aquí, no me dejen. No me dejen, velen. Cuando la persona está así, no le dan fuerzas ni de orar. Necesita el cuerpo de Cristo, necesita la ayuda, necesita la atención, necesita el acompañamiento. Cuando alguien esté así, hagan oración, rodéenlo en amor, llámenlo, búsquenlo, no lo suelten, no le huyan a esto. Entendamos que la única manera de salvarle muchas veces la vida y ayudarlo nuevamente a salir a flote es velando y orando. No se alejen de la persona que está así. Jesús mismo les dijo, quédense, no se vayan, velen. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es que, hermanos, esos momentos son momentos tan indeseables que usted lo único que quiere es que pasen. Porque usted se siente metido en un torbellino, que usted siente que se lo está tragando y que usted no va a poder salir de ahí. Incluso esa ha sido la experiencia de muchas personas que han atravesado por COVID. Donde dicen, vean, yo sentía que ya estaba exactamente en el límite y que ya yo me iba. En ese momento, la persona lúcidamente no está en capacidad. Jesús sacó fuerza de donde probablemente en ese momento no la tenía, se apartó y oró intensamente. Sin embargo, hay personas que en ese momento no conectan ni siquiera los pensamientos para poder orar y necesitan que el cuerpo haga oración, la que sigue. Hermanos, nuestra tarea no es juzgar. Dice la palabra en Romanos 2:12 que Jesucristo, ¿verdad?, al final de los tiempos es el que va a juzgar las obras de los hombres. Usted no es el juez para decir, es que esa persona no tiene suficiente fe. Es que con razón, ¿verdad?, como ella se queja tanto. No asuma. Segunda cosa importante. Tercera, más bien, cuide sus pensamientos. Cuarta, vele y ore. Segunda, no deje sola a la persona, ayúdela, apóyela.
Esta otra, no juzgue, porque usted no sabe realmente si esa persona está en un valle de muerte, está en un valle de dolor, si está atravesando por una prueba que solo Dios y Él conocen. Y su papel es sencillamente ser misericordioso. Ore por esa persona si usted sabe que está así. Solo Jesucristo juzgará al fin de los tiempos las obras de todos nosotros, y obviamente nos va a juzgar también si somos jueces de los demás. Entonces, animemos y acompañemos. Y aquí yo quiero referirles en Hechos 16, 26 y 28, ustedes se acuerdan que el carcelero de Filipos estaba a punto de quitarse la vida. Él estaba aterrado de que los presos se le habían escapado. Y el hombre sacó la lanza y se le iba a enterrar. Y en ese momento, ¿verdad? Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos. Entonces, hoy yo quiero decirle, si hay alguna persona aquí que ha pensado en hacerse daño, yo no sé si usted vino hoy acá por primera vez o si usted ya es miembro de esta iglesia. Hoy día hay personas que se están haciendo heridas, sobre todo gente joven, muchas veces llevadas por la desesperación, ¿verdad? O bien por otras motivaciones que solo Dios conocerá, se autolesionan. El apóstol le dijo, no se haga daño, no dañes lo que no es tuyo. Dijimos al inicio de esta reunión, este cuerpo es propiedad de Dios, fue pactado por la sangre de Cristo, no me pertenece a mí. No lo debería tocar. Lo que debo hacer es, ya lo vamos a ver, pero acá repetí, sostener al prójimo, según dice Gálatas 6:2, donde dice soportaos los unos a los otros, soportados en función de ayúdense, sosténganse los unos a los otros. Esa es la tarea del cuerpo de Cristo. Y esta, que diría yo, ¿verdad?, que es la cuarta, tenga paciencia, tenga paciencia. La persona cuando está en esta situación impulsivamente actúa. O bien puede ser, no, ya yo le he dado mucho tiempo, y la ayuda no llega. Tranquilo, la ayuda va a llegar cuando Dios esté determinado a que es el momento justo. Mientras tanto, su tarea es mantener la calma, paciencia. Vean lo que dice el Salmo 41 y 2 en la parte A. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista en muchos salmos, este es solo uno, habla de cómo él también estuvo en momentos de mucha crisis, en momentos de mucha zozobra, de mucha depresión, y en este salmo él dice, pacientemente esperé en Jehová. Debo aprender a ser paciente. Las cosas no llegan muchas veces en el momento que yo quiero, pero llegan. Esperemos, porque a la vuelta de la esquina puede haber algo. Vean, tengo un paciente, en este momento él está en 8º grado, cuando me lo trajeron él estaba en 5º, y me lo trajeron porque estaba haciendo intento de suicidio, precisamente. Imagínense ustedes un niño. Los razonamientos de él eran que los papás no lo querían para la manera de ver él. Entonces no le estaba yendo bien porque sus compañeritos no estaban llevándose bien con él también. Estaba metido en una depresión. Hoy día ese niño me dice, se acuerda, porque bueno, yo le di de alta y después me lo trajeron por otra circunstancia. Y él me dice, ¿se acuerda cuando yo tal y tal cosa? Qué tonto que era yo, ¿verdad? Y esto se lo digo a todos los niños que me están escuchando. Ese niño me decía, qué tonto, ¿verdad? Porque yo pensaba así. ¿Por qué? Porque las personas cuando están en la crisis creen que no van a lograr salir. Chicos, pero la crisis pasa. La crisis pasa. Tengan paciencia, esperen, no se hagan daño, no tomen decisiones precipitadas. Dios tiene todo bajo control y nosotros vamos a seguir confiando, esperando y buscando a la persona indicada que nos escuche y nos preste atención. Vean qué importante esto. ¿Son importantes las iglesias? La que sigue. La asistencia semanal a los servicios religiosos se asocia con una tasa de suicidios 5 veces menor en comparación con los que no asisten.
Cuando venimos a la iglesia, cuando adoramos, cuando tenemos fe, en el cerebro se activan una serie de sustancias. Orgánicamente las personas incrementan su mejoría en la salud mental, porque activan no solamente, diría yo, los recursos espirituales, sino hasta los psicológicos. Nos sentimos en grupo, nos sentimos apoyados, hablamos con la gente, ellos de pronto nos cuentan también una situación, oramos los unos por los otros. Por lo tanto, los efectos de cerrar iglesias y centros comunitarios contribuye en el aislamiento social y por lo tanto es un factor de riesgo para las enfermedades mentales y para el suicidio. O sea, las iglesias le hacen bien a la comunidad. Ni siquiera, ¿verdad? Estoy diciendo, por un lado, la vida en Cristo primeramente, porque aunque no existieran iglesias, usted y yo seguimos siendo cristianos, aunque sea en una cueva. Y el Señor seguirá con nosotros, aunque sea en una cueva. Pero mientras haya oportunidad de vernos, de buscar a Dios en conjunto, tenemos que seguir haciéndolo, porque 5 veces es menor en comparación con la gente que no tiene fe y con la gente que no se congrega. Ya vamos cerrando. Aquí, en la que sigue, tal vez ustedes no lo vean tanto, por eso puse los dibujitos, porque cuando yo les hablaba anteriormente de que la resiliencia en las personas está baja y de que hay que aumentar el afrontamiento, la capacidad de resiliencia en la gente, ok, ya hablamos de los recursos espirituales, pero además de eso tenemos que activar los recursos naturales también. Primeramente, bueno, busca al Señor y fortalezca su espíritu, que esa es la primera que está allá en rosado. La segunda, que es la que está a la par, que es el cerebrito, dice: escuche su cuerpo. Los síntomas son señales de un organismo afectado por ansiedad, depresión o un intenso deseo de muerte. Hay veces en que ignoramos eso, nos estamos sintiendo raros y lo ignoramos. Y muchas veces los cristianos somos buenos para eso. Y necesitamos escuchar nuestro cuerpo cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando ya de pronto nos excedimos en el nivel de trabajo. Todo eso agota las reservas, hermanos, agota las reservas. Si nosotros no aprendemos a administrar el tiempo, a administrar nuestro cuerpo, obviamente la ansiedad va a empezar a crecer. El tercero, que es el de la bicicletita, dice: muévase, camine, ande en bici, salga al sol. Eso es un factor de protección, activa vitaminas también. La otra, la que está bajito con el reloj: disfrute de su tiempo personal, haga recreos. Por ejemplo, si usted es una persona que está en teletrabajo o usted es una persona que tiene una jornada laboral, el solo hecho de que usted haga un alto, salga, se siente ahí en una piedra, vea para el cielo, haga 3 respiraciones profundas, vea una plantita, le agradezca a Dios, tenga unos minutitos de un estímulo visual diferente. Eso sí, usted con su atención concentrada en que usted está viendo eso, se está deleitando en una flor, está pensando en algo bueno, en algún logro, en algún sentimiento de gratitud. Eso le va a traer a su alma, le va a traer a su parte psicológica un aumento de bienestar. Aunque sea, usted se está administrando unas gotitas de bienestar. Si usted hace eso varias veces al día, usted le está ayudando a su cuerpo a afrontar mejor la crisis, el estrés o el agotamiento físico. La que sigue: manténgase cerca de las personas que ama y que la aman. Por esa razón es que, si bien es cierto respetamos las medidas del distanciamiento, también tenemos que ser cuidadosos, porque los seres humanos somos gregarios. Eso significa que estamos en grupo. Cuando nos separan y ya dejamos a la abuelita ya sola, que ya nunca más la volvimos a visitar para no contagiarla, esa abuelita se va a enfermar 3 veces más rápido. Y si no se enferma de COVID, se va a enfermar de otra cosa. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos no fuimos hechos para estar así, como dispersos. Nos necesitamos, porque es así como nosotros nos compartimos el afecto, el amor y todo lo que tenemos para darnos a nosotros. El soporte emocional, la calidez. Vean solo el hecho de lo cálido que es estar en familia o estar con amigos. Los chicos necesitan estar con amigos. No tienen ustedes idea de cómo ellos necesitan reírse. Es que aquí está conmigo en la casa, está bien. No, papá y mamá, ustedes son bellísimos, pero él necesita gente de su edad.
Ellos necesitan gente que no los juzgue, gente que no los esté regañando por todo, gente que no los moleste a cada rato, y quieras o no, uno en su rol de papá se vuelve así, un poquito exasperante. Aunque la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero bueno, yo soy una que también ahí estoy en el proceso, no crean. Después, el número 6, organícese. Mucha presión proviene de la mala administración del tiempo. A veces nos encargamos de 100 cosas y resulta que solo podíamos 50. Sobre todo las mujeres tenemos un gran sentimiento de omnipotencia, creemos, ¿verdad?, que lo podemos todo. Y sí, pastor, claro que sí, y yo vengo y claro, y al esposo no le dicen que no, a nadie nos negamos, ¿verdad? Y cuando vemos ya el tiempo no nos da, entonces se nos comienza a subir el azúcar y se nos comienza a subir todo, ¿verdad? Para empezar el enojo, porque nos ponemos más irritables, pero resulta que yo no calibré que cantidad de responsabilidades, yo tengo un cuerpo que tiene límites, yo tengo un reloj que también me impone límites y que yo tengo que ser sensata con la administración del tiempo. Igualmente los chicos, ¿verdad? Y los esposos, por lo consiguiente, no es un tema solamente de nosotras, ¿verdad? De pronto somos más tendientes a sobrecargarnos, pero no significa que los demás hagan una administración del tiempo maravillosa. Hoy día, sobre todo con tanta sobrecarga, porque hay cuestiones de trabajo, porque hay cuestiones de familia, porque tal vez alguien se nos enfermó, porque ya tenemos otro tipo de cosas que queremos hacer ministeriales. Entonces son muchísimas cosas en un solo paquete. Entonces sí tenemos que saber cómo lo podemos hacer para hacerlo bien. Amén. La última. En Isaías 26:3 nos da un consejo maravilloso, y con esto voy a cerrar, donde dice, tú guardarás. Es parte de lo que vimos en un versículo anteriormente, creo que era en Filipenses, pero aquí en Isaías lo resume lindísimo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestro pensamiento, y recordemos la primera de las indicaciones que les di hoy, cuide lo que pone en su mente. Su mente no es un basurero, no le puede echar todo lo que venga por ahí. Administre bien qué es lo que usted va a dejar entrar, qué información, qué consejos, qué palabras de las personas. Vean, las personas nos pueden decir palabras feas, pero yo decido si yo las dejo entrar. Porque finalmente, aunque ellos las digan, si yo no las recibo, de ahí no pasan. Entonces dice, tú guardarás. Guardar es proteger en completa paz. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta cuando tenemos ansiedad? Paz. Perdemos la paz completamente. Pero dice aquí, guardarás en completa paz. ¿A quiénes? A todos los que perseveran en pensar bien, en pensar en lo que Dios ha dicho, en pensar en lo que la palabra de Dios dice, y por eso es tan importante cuánta palabra maneja usted. Porque si usted no sabe Biblia, si usted no dedica a aprenderse algún versículo por lo menos una vez por semana, entonces ¿de dónde va a coger usted las reservas para poder hablarle al enemigo cuando el enemigo lo venga a tentar? ¿De dónde va a coger usted el recurso espiritual si usted no tiene? Si yo no tengo agua en el pozo y se va el agua, ¿de dónde voy a sacar? Cuando yo estoy en crisis, voy a echar garra de todos los recursos que yo tenga, desde los físicos hasta los psicológicos y los espirituales. Si usted no tiene reservas espirituales, hermano, no va a tener de dónde. Y para poder afrontar ciertas crisis, como Jesús lo hizo, se necesita tener en la mente pensamientos que perseveren en Dios. Dice, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. O sea, yo no es que confío porque qué bonito, yo soy muy confiada en Dios, qué bendición, esa mujer sí tiene fe. Hay personas que tienen unción de fe o el don de fe, pero en su mayoría aquí
como personas normales que somos, cuando nuestro pensamiento persevera en Él, lo que estamos demostrando es que confiamos en Él. Yo voy a perseverar en tu pensamiento, ¿por qué? Porque estoy mostrando que sí te creo. Sí te creo, Señor. Entonces voy a seguir tu consejo, voy a perseverar en ti, en lo que tú dices y en lo que tú quieres que yo ponga en mi mente. Entonces el Señor va a bendecir con completa paz a los que, creyéndole a Él, perseveran en poner en su mente y por lo tanto en su corazón los pensamientos correctos. Vean, cuando uno trata con personas ansiosas, y aquí voy a cerrar, lo primero que uno ve son el montón de pensamientos irracionales, los pensamientos de temor. Por lo menos 10 tipos de pensamientos diferentes hay cuando las personas son ansiosas. Y nos damos cuenta, hacen generalizaciones, hacen sobredimensiones, personalizan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Dimensionan todo a lo máximo muchas veces. Y eso que se sobredimensiona es lo que asusta. Porque si la hormiguita es de este tamaño, pero yo le pongo una lupa, voy a ver una cosa fea y rara y grande. Y me asusto. Porque estoy sobrevalorando, dimensionando las cosas de una manera desproporcionada, o estoy generalizando, etcétera, etcétera. Como les digo, hay muchos tipos de pensamientos que nos hacen ver que la persona está fabricando más y más ansiedad. Entonces, para cerrar, yo les voy a pedir que ustedes se levanten, por favor, que tomen ahí un poquito de distancia, puede ser hacia adelante para no chocar con la persona del frente. Cierre sus ojos y usted va a abrir sus brazos como si usted estuviera en la cruz. Ábralos de lado a lado, extiéndalos. Dice la Escritura, y manténgalos ahí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo quiero que usted vea a Jesús en la cruz. Véalo como si estuviera al frente suyo. Véalo como si ahí delante suyo, usted con sus brazos abiertos, como tal vez Él los tuvo por muchas horas. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, con sus brazos extendidos, usted puede hacer la decisión de decirle: Señor, corro hacia ti, con mis brazos extendidos como los de un niño, con sus brazos abiertos como los de un niño que corre hacia su padre, ese padre que el niño sabe que no lo va a dejar, que el niño sabe que no lo abandona, que el niño sabe y está seguro de que lo va a proteger. Siéntase usted como un niño ahorita, con sus brazos extendidos hacia la cruz, sabiendo que hubo uno que pagó el precio y que, haciéndose obediente hasta la muerte, porque Jesús no fue que tuvo sentimientos hasta la muerte, Él experimentó la muerte. Lo que Él temía no era una fantasía, y Él lo hizo por usted, para que usted no sea víctima de la depresión ni del suicidio. El precio es muy alto para que usted sea libre.
Entréguele ahora a Jesús toda su preocupación. Dígale: Señor, aquí dejo mi carga. Aquí dejo toda la ansiedad, toda la angustia. Tú conoces mi humanidad. Y cuando usted quiera, abrácese de Él. Pueden coger sus brazos y abrazar la cruz. Siéntase abrazado de la cruz de Cristo. Él ha prometido que Él no lo va a dejar, y Él no es un mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su confianza le honra. Su confianza en Él honra a Jesús. Dígale: Señor, dame las herramientas, dame la capacidad para confiar. Suelto aquí el estrés, dejo aquí la depresión y tomo de ti la fuerza y el poder para vencer la muerte, la enfermedad, la crisis financiera. Esto no es positivismo barato, esto se llama fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Usted no lo ve, pero cree que tiene un Dios bueno y un Dios fiel, que no lo deja, mucho menos si usted está en adversidad. Él va a traer respuesta. Usted no sabe cuándo, usted no sabe cómo, pero usted es un niño que sabe que su papá va a proveer y que va a traer el alimento a la casa. Usted no sabe cómo va a pagar la luz, pero usted cree que Él no lo va a dejar sin luz. Usted no sabe cómo su papá va a hacer para llevarlo a algún lugar, pero usted confía en que ese papá sabrá qué hacer. Confía en Dios otra vez como un niño. Y deje que Él lo suba en su regazo, lo suba en sus brazos, lo suba en sus hombros y lo cargue. Ya deje de cargar con tanta tristeza, dolor, desesperanza. Abrácese de la cruz. Dígale: Señor, soy propiedad tuya. Te pertenezco. Te pertenezco. Este cuerpo es tuyo. Mi vida, mi familia te pertenecen. En ti estamos seguros, y todo lo que tú dispongas a hacer será bueno para mí, aunque no lo entienda. Creeré en el nombre de Jesús. Amén. Amén.